¿Te has preguntado alguna vez por qué tus hijos ya casi no te miran a los ojos? Si sigues callando este dolor, podrías pasar los últimos años de tu vida sintiéndote invisible en tu propia familia. Muchos padres mayores como tú cargan en silencio una herida profunda. No es una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Es ese vacío que se siente al ver cómo los hijos, que antes corrían a abrazarte, ahora apenas te dirigen la palabra. Ya no hay risas compartidas ni conversaciones sinceras. Solo quedan silencios fríos, respuestas cortas y miradas perdidas en una pantalla. Antes había admiración en sus ojos, ahora solo distancia. Las palabras dulces se han desvanecido, reemplazadas por gestos indiferentes. Y lo más duro es cuando el respeto, que parecía eterno, se convierte en frialdad. O, peor aún, en desprecio silencioso que duele sin necesidad de levantar la voz. Ese tipo de sufrimiento no es reciente, pero siempre se siente único. Cada hijo, cada madre o padre que lo vive, lo experimenta como si fuera la primera vez que existe. Tal vez quien ahora lee estas líneas ha conocido ese peso. Tal vez entregaste toda tu energía, cada noche sin dormir por cuidar fiebres, cada renuncia a tus propios sueños para levantarlos de tus hijos. A lo mejor tus planes se quedaron atrás para atender necesidades ajenas. Callaste para no generar conflictos. Hiciste todo lo que pudiste y, a veces más, todo para que ellos tuvieran lo mejor. Un hogar, una educación, una caricia cuando el mundo se oscurecía. Y sin embargo, ahora cuando solo anhelas una muestra de aprecio, una palabra amable, una conversación sin interrupciones ni desprecio, lo que recibes es distancia. Una barrera fría, hecha de miradas esquivas, de respuestas cortantes, de gestos que siembran dudas en tu interior sobre lo que fuiste como madre o padre. Esto no pretende juzgar a los hijos. No se trata de repartir culpas ni de alimentar rencores. Se trata de ponerle nombre al dolor, de sacarlo a la luz para que no devore en la sombra. También se trata de abrir una vía, una posibilidad de reencontrarte contigo mismo. Porque, como solía reflexionar Pope Loen, la dignidad no es una conquista que otros nos otorgan, sino una verdad esencial que Dios ha puesto en cada alma. No depende de cuán apreciados seamos por quienes nos rodean, sino de saber quiénes somos ante los ojos divinos. En esa convicción sencilla, pero poderosa, comienza todo. Ya no buscar la validación de los hijos, sino despertar en uno mismo el respeto olvidado. El silencio pesa más de lo que parece. Imagina un momento cualquiera. Es una tarde apacible y estás en la mesa del comedor. ¿Preparaste algo especial, un platillo que sabes que les gusta, o simplemente hiciste espacio para compartir? Esperas con esperanza, pero cuando llegan apenas levantan la vista. Uno dice un gracias rápido, mientras mira su teléfono. Otro apenas responde tus preguntas con monosílabos. Intentas contar una historia o ofrecer un consejo, pero te interrumpen con un sí, ya sé. O peor aún, con un silencio que duele más que cualquier palabra. Cuando la conversación muere y el ambiente se cubre de una incomodidad muda, sientes ese nudo en el pecho. Es la herida de no ser notado, de no ser escuchado, de no sentirte importante. Esta escena no es rara. La viven muchos padres, especialmente cuando los hijos se convierten en adultos. Aquellos pequeños que corrían a tus brazos ahora habitan otro mundo, uno donde tus palabras parecen no tener peso. Y el golpe no es solo la indiferencia, es la pregunta que nace dentro de ti. ¿En qué fallé? Tal vez no hiciste nada malo, aunque el dolor te convenza de lo contrario. Es que la relación ha cambiado y nadie te enseñó cómo enfrentar esa transformación. Nadie explicó que el amor entregado con tanta entrega podía algún día ser visto como una obligación en lugar de un acto libre. Pope Loen solía meditar en sus momentos de soledad que incluso el amor más puro puede ser malinterpretado, pero eso nunca le resta valor. El verdadero camino empieza cuando uno recuerda su valor sin necesitar recordatorios ajenos. Así comienza la sanación. Nadie le prometió que los sacrificios realizados, las noches sin dormir y los días llenos de fatiga serían reconocidos, no por crueldad, sino porque los seres humanos tienden a no notar lo que siempre está presente. Cuando esto ocurre, cuando la presencia de uno se vuelve imperceptible, también empieza a desaparecer el respeto que uno esperaba. Este dolor es común a todos, pero golpea en lo más íntimo. Una madre en México lo siente cuando su hijo, ya universitario, la corrige con altivez delante de otros. Un padre en España lo conoce cuando su hija, sumida en su nueva vida, olvida llamarlo durante semanas. Una abuela en Argentina lo carga en el alma cuando sus nietos, criados con tanto amor,
La tratan con indiferencia, rayando en la falta de aprecio. No importan los contextos ni las fronteras, el sufrimiento es el mismo. Es la herida de haber dado todo y recibir tan poco a cambio. La trampa de buscar ser aceptado. Cuando se llega a ese punto, es lógico intentar recuperar lo perdido. Se quiere ser oído, valorado, reconocido. Y sin darse cuenta, se entra en una trampa silenciosa. La búsqueda de aprobación. Se empieza cediendo en detalles pequeños para evitar choques. Se perdonan ofensas que lastiman, creyendo que la comprensión traerá afecto. Se aceptan interrupciones, burlas, incluso desprecios, todo por amor. Se piensa que siendo más paciente, menos exigente, más disponible, vendrá el cariño, el respeto. Pero esa ilusión se deshace pronto, porque mientras más se persigue la aprobación, más lejos queda el respeto. El respeto no nace de inclinarse, no se cultiva en la complacencia, no crece cuando uno se borra a sí mismo. El respeto exige equilibrio, una presencia firme, un mensaje claro que diga, soy alguien que merece trato con dignidad. Cuando se vive para agradar y se colocan las necesidades de los hijos por encima del propio valor, sin querer se enseña que no hace falta tomarte en serio. Fue en los primeros días de su servicio como sucesor de Pedro que el Papa Loen compartió esta reflexión. Dios ha dado a cada persona una dignidad que nadie puede quitar, aunque sí podemos olvidarla. Él no habló de teorías, sino de experiencias que muchos reconocen. No entregues tu esencia para ser querido, porque el amor auténtico no exige que desaparezcas, sino que seas tú mismo en la verdad. Desde el balcón en San Pedro, esas palabras fueron semilla en corazones heridos, especialmente de quienes sintieron que su valor fue apagado por intentar agradar. Recordemos a Ana, una madre que entregó su vida a sus 3 hijos, trabajaba largas jornadas para pagar sus estudios, cocinaba cada noche pese al cansancio y siempre tenía tiempo para escuchar, aunque nadie la escuchara a ella. Pero al crecer sus hijos, algo se rompió. El mayor, con una carrera brillante, la trataba como si sus ideas no tuvieran importancia. La menor, volcada en sus compromisos, apenas pasaba a verla. El hijo del medio, aunque vivía cerca, respondía con indiferencia. Ana lo intentó todo, regalos, favores, silencio ante las faltas. Pero entre más buscaba acercarse, más lejana se volvía la relación. No es una historia aislada, es la de tantos padres que, en su anhelo de ser queridos, se borran poco a poco. Su presencia se da por sentada, ya no es vista como un don, sino como una obligación. El Papa Loen no necesitó grandes discursos para mostrarlo. Solo mirar de frente el corazón humano y decirle que aún merece ser visto, escuchado, respetado. Aquí yace una equivocación muy extendida. Pensar que complacer siempre lleva al respeto. En realidad, cuando una persona cruza todos los límites, acepta lo inaceptable y guarda silencio frente al sufrimiento, no solo pierde el respeto ajeno, sino que también empieza a perderse a sí misma. Desde la mirada de Loen, la dignidad no es una conquista humana, sino un reflejo de lo divino. En su primera encíclica, titulada Dignitas Aeterna, dejó escrito que cada ser humano lleva en sí la imagen de Dios, una chispa divina que no depende de los juicios humanos. Al olvidar esta verdad, el alma se esclaviza al deseo de ser aceptada, pero al recordarla, nace la libertad de vivir como fue pensado por el Creador, con amor firme y con dignidad intacta. Este principio se aplica a muchas realidades cotidianas. Por ejemplo, en la vida de quienes son padres, esa verdad tiene una fuerza concreta. No se trata de cuántas veces un hijo llama o agradece, ni del reconocimiento recibido. La dignidad de un padre o una madre viene de Dios, y no puede ser arrebatada, aunque puede desdibujarse si se vive en función de complacer. Cuando alguien se olvida de quién es, cuando se acomoda al silencio o lo tolera todo en nombre del cariño, transmite sin querer que no merece consideración. Un ejemplo elocuente es el de José, un padre que sacrificó mucho por su familia. Rechazó ascensos, estuvo siempre presente. Se preocupó por cada detalle. Sin embargo, con el paso del tiempo su esfuerzo fue ignorado. Miguel, su hijo mayor, mostraba impaciencia y Laura apenas respondía con frialdad. José intentó ganarse su atención siendo aún más comprensivo, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire. Todo cambió una mañana, durante una misa cuando oyó citar a León. No busques ser amado por lo que haces, sino por lo que eres, porque lo que haces puede ser olvidado, pero lo que eres permanece para siempre. Aquellas palabras lo atravesaron. Comprendió que llevaba años supeditando su valor a la aceptación de sus hijos, y que era momento de cambiar.
El inicio de ese cambio fue dejar de buscar aprobación. No significa dejar de amar ni crear distancia, sino dejar de medirse por el trato recibido. Es recuperar la dignidad que Dios ha infundido desde el origen. Ese paso no es fácil. Supone romper con años de costumbre, poner siempre a los hijos primero, dejar de lado los propios deseos, callar para mantener la armonía. Y si bien ese silencio nace del amor, hay una diferencia crucial entre sacrificar por cariño y desaparecer por temor. Aceptar la indiferencia, tolerar la falta de respeto o callar ante palabras hirientes no es amor. Es enseñar a los hijos que uno no merece ser bien tratado. Durante una audiencia en la Plaza de San Pedro, el Papa Loén compartió la historia de María, una madre soltera que luchó incansablemente por sus 2 hijos. Doble turno, sacrificios constantes, todo por darles un futuro. Pero al crecer, la respuesta fue el desprecio. El hijo mayor la juzgaba, la hija apenas la visitaba. María, buscando conservar su afecto, soportaba en silencio, hasta que un día, tras escuchar una homilía sobre la dignidad humana, tomó una decisión: empezar a decir no a lo que le hacía daño. Cuando su hijo la señalaba con críticas, ella respondía tranquila diciendo: merezco respeto y no aceptaré menos. Si su hija la ignoraba, ella dejaba de insistir y volvía su atención a su vida personal. Poco a poco, los hijos empezaron a verla de otro modo, no porque ella lo exigiera, sino porque había vuelto a reconocer su propio valor. Esta experiencia se repite en muchos hogares. Es lo que sucede cuando un padre o una madre decide dejar de buscar aprobación y empieza a vivir con dignidad. El respeto, como expresó León en más de una ocasión, nace de una presencia firme, no de exigencias ni discusiones. Surge cuando alguien recuerda lo que vale y actúa en consecuencia. Y todo comienza con dejar de ceder, de justificarse, de tolerar lo que hiere. ¿Por dónde comenzar? Con gestos sencillos, actos diarios, de dignidad. Renunciar a la necesidad de aprobación no requiere una transformación repentina ni conflictos abiertos. Consiste en pequeñas decisiones cotidianas que reflejan el valor personal. A continuación, se comparten algunos pasos concretos inspirados en el pensamiento de León. Primero, reconocer el dolor. No se trata de reprimirlo, sino de no dejar que te consuma. Si tus hijos actúan con frialdad, permite que el dolor se exprese, ya sea escribiéndolo, hablándolo, con alguien de confianza o llevándolo a la oración. León recordó en uno de sus mensajes que Dios no es indiferente al sufrimiento, sino que lo recoge y lo transforma con amor. Segundo, establecer límites internos. Decidir en silencio qué actitudes ya no se aceptarán, como los comentarios irónicos o las actitudes despectivas. No es necesario anunciar estos límites, basta con dejar que guíen tus respuestas. Tercero, responder con serenidad. Ante la falta de respeto, basta decir algo claro como: merezco ser tratado con respeto. Podemos hablar cuando estés dispuesto a escuchar y mantener esa postura. A veces, el silencio que sigue es más fuerte que cualquier palabra. Cuarto, cuidarse. Reservar tiempo para lo que nutre el alma y la identidad más allá del rol de padre o madre. Rezar, caminar, pintar, leer. Todo aquello que recuerde quién eres, más allá de lo que das a los demás. Cuidarse es también un acto de respeto propio. Confiar en Dios. León insistió en que el valor de una persona se funda en su relación con el Creador. Cuando sientas que nadie te ve, recuerda que Dios sí lo hace. Entrégale tu dolor y Él te dará fortaleza. Estos pasos no transforman de inmediato la actitud de los hijos y puede que enfrentes incomodidad o distancia, pero el amor que respeta la propia dignidad nunca queda sin fruto. Esa semilla dará como resultado paz interior y la libertad de vivir con autenticidad. Dejar de buscar aprobaciones es un paso hacia la liberación. Es soltar la necesidad de que otros validen quién eres, incluso aquellos que más amas. Es aceptar que tu valor no reside en lo que haces, sino en lo que eres. Una persona creada a imagen de Dios, con una dignidad que nadie puede arrebatar. Aceptar esta verdad puede ser difícil, sobre todo si llevas años midiendo tu valor como madre o padre por las respuestas de tus hijos, pero no necesitas que te lo reconozcan para saber que diste lo mejor. No necesitas su gratitud para vivir con dignidad, porque el respeto verdadero nace del trato que te das a ti mismo. Elena, una madre colombiana con 4 hijos, vivió este proceso. Dejó su carrera de maestra para criarlos, pero al crecer ellos comenzaron a tratarla con frialdad. El hijo mayor la corregía, las hijas apenas la visitaban. Elena, desesperada, trataba de agradar. Cocinaba, daba dinero, evitaba conflictos, nada cambiaba.
hasta que una tarde escuchó las palabras de León: no busques ser amado por lo que das, sino por lo que eres. Esa frase sembró algo en ella. Empezó a poner límites. Cuando su hijo la corregía, decía: merezco ser escuchada. Cuando sus hijas no la llamaban, volvió a pintar. Con el tiempo, sus hijos comenzaron a mirarla con otros ojos, no por presión, sino porque ella había vuelto a sí misma. Lo que vivió Elena revela que dejar de buscar aprobación no significa renunciar al amor, sino a la dependencia, y que el respeto, como comprendía León, no se exige, sino que se irradia. Solo hace falta el valor de ser tú mismo, sin miedo y sin disculpas. Un nuevo capítulo se abre como un sendero hacia la restauración de lo que siempre te ha pertenecido: tu dignidad, tu voz, tu lugar. No ser reconocido duele, pero ese dolor no tiene el poder de definir tu identidad. Dios lo recoge, lo sana y lo convierte en una historia viva de amor y de valor. Dejar atrás la necesidad de aprobación de los hijos no equivale a dejar de amarlos. Significa amarlos desde una raíz firme, desde la verdad y la claridad interior. Es ofrecerles la presencia de un padre o madre que reconoce su valor sin depender de miradas externas. Y al actuar así, los hijos comienzan a ver con nuevos ojos. Respira profundamente. Recuerda tu origen. No eres solo el cúmulo de tus sacrificios. Eres alguien creado a imagen del Creador, con una dignidad que nadie puede quitar. Desde esa certeza brota el respeto verdadero. No porque lo exijas, sino porque lo encarnas. En su primera homilía, el Papa Loen compartió estas palabras: no temas ser quien Dios te creó para ser, porque en tu verdad, en tu dignidad, encontrarás la libertad de amar sin perderte. Que esa frase camine contigo ahora que das el primer paso, que te ancle en la realidad de que el respeto que deseas ya habita en ti, esperando ser reconocido, y que en ese reconocimiento encuentres la paz tan largamente buscada. Cuando un padre o una madre enfrenta el silencio o el desdén de sus hijos, la reacción natural es intentar corregir, explicar, convencer. Después de años de entrega silenciosa, de noches largas, de esfuerzos diarios, parece justo querer ser comprendido, escuchado, valorado. Pero si la respuesta es sarcasmo, interrupciones o distancia, es común querer alzar la voz, insistir, lograr que comprendan. Sin embargo, ese camino rara vez acerca, más bien, separa, crea heridas más hondas y un vacío que crece con cada palabra dicha desde la frustración. En este capítulo se propone otro modo, no imponer sino inspirar, un camino que, inspirado en la experiencia de Loen, nos orienta a actuar con firmeza serena, a marcar límites no con enojo, sino con amor y respeto propio. Loen, elegido el 8 de mayo de 2025 como el primer papa estadounidense en guiar a millones de católicos, señaló el poder que tiene en la humildad y la coherencia para transformar relaciones y corazones. En una homilía en San Pedro afirmó: el amor verdadero no se grita, se vive, y quien vive en la verdad de Cristo sin necesidad de palabras, se convierte en un faro para los demás. Ese mensaje resuena especialmente en los padres que buscan reencontrar el respeto de sus hijos, porque el respeto no nace de los gritos ni de las explicaciones largas, sino de una vida que irradia valores con una presencia tranquila pero firme. Este capítulo gira en torno a dos enseñanzas esenciales. Primero, comunicar con actos antes que con palabras, para evitar las luchas que desgastan. Segundo, establecer límites claros y mantenerlos con constancia, como expresión de amor que protege tanto la relación como la identidad propia. Enseñar desde el ejemplo. Valorar el silencio con sentido. Cuando un hijo responde con indiferencia o desprecio, el impulso es responder. Uno quiere que comprenda, que valore, que reconozca el esfuerzo y el cariño detrás de las palabras. Entonces, se comienza a explicar, a repetir, incluso a gritar, esperando que el volumen logre lo que las razones no alcanzan, pero tantos padres han comprobado, con dolor, que ese camino no da frutos. Las discusiones se vuelven campos de batalla donde nadie escucha y todos se hieren. Las palabras levantan muros y al final solo queda resentimiento. Quien necesita gritar para ser escuchado ya ha perdido su autoridad. En cambio, quien vive con coherencia habla incluso sin hablar. Esta enseñanza, nacida de una humildad profunda, propone dejar atrás los enfrentamientos y guiar con el testimonio diario, porque el respeto no se impone, se refleja. Los hijos pueden cerrarse a lo que dices, pero no pueden ignorar la fuerza de una vida íntegra. Piensa en un padre llamado Carlos, un hombre que siempre fue el sostén de su hogar.
Carlos era carpintero y trabajaba con dedicación para sostener a sus 2 hijos. Cada noche, aunque estuviera agotado, se sentaba a escucharlos con atención, pero con la llegada de la adolescencia algo se rompió en esa rutina. Sofía, su hija mayor, comenzó a contestar con sarcasmo, como si sus palabras no valieran nada. Diego, el menor, lo interrumpía con frases como: «Eso ya no se hace así, papá». Carlos, dolido, intentaba explicarles cuánto había sacrificado, pero siempre terminaban en discusiones o en un silencio pesado. La distancia crecía con cada intento de acercamiento. Una mañana de domingo, mientras estaba en misa, Carlos oyó al sacerdote repetir una frase que él no olvidaría: «El amor que se vive en silencio es más poderoso que cualquier palabra dicha en la ira». Se dio cuenta de que sus palabras no cambiaban nada, solo los alejaban. Empezó a actuar diferente. Cuando Sofía usaba el sarcasmo, él no respondía con argumentos, sino con calma. Cuando Diego lo interrumpía, le decía: «Cuando estés listo para escuchar, hablamos». Volvió a su jardín a cuidar lo que le daba paz. Mantuvo su ternura, sin dejar de ser firme. Poco a poco, Sofía comenzó a buscarlo para conversar. Diego ya no se burlaba, sino que lo observaba con respeto. Carlos no ganó ninguna discusión, pero su ejemplo se volvió una lección viva. Esta experiencia muestra una verdad evidente. Los hijos prestan más atención a lo que haces que a lo que dices. Pueden rechazar tus consejos, pero no ignoran cómo vives. Cuando eliges responder con dignidad, en lugar de ceder a la ira, estás educando. Estás revelando lo que significa ser una persona que ama con integridad. Y esa manera de actuar, con el tiempo, deja una marca que no pueden ignorar. Guiarse por la humildad cristiana no es fingir perfección. No se trata de parecer siempre sereno, ni de ocultar los errores. Se trata de ser real, de mostrar que incluso fallando sigues comprometido con lo que crees. Para los padres, esa humildad significa reconocer que no se puede controlar el comportamiento de los hijos, pero sí cómo se reacciona ante ellos. Teresa, por ejemplo, crió sola a sus 3 hijos después de enviudar. Estuvo siempre presente, dispuesta a dar todo. Pero cuando crecieron, la trataban con frialdad. Su hijo mayor la corregía en todo. Sus hijas casi no la visitaban. Teresa trataba de hacerles ver lo que había hecho por ellos, pero las discusiones solo terminaban en llanto. Una tarde en su parroquia, escuchó una frase que le dio otra perspectiva. No es el que grita más fuerte quien convence, sino el que vive con verdad quien inspira. Lo entendió como un llamado. Decidió dejar de justificar sus actos. Cuando su hijo la corregía, decía: «Merezco ser escuchada». Cuando sus hijas la juzgaban, respondía con serenidad y seguía con lo suyo. Comenzó a ir a un grupo de oración, a leer, a cuidar de su alma. Y sin que lo pidiera, sus hijos se acercaron de nuevo. La nueva manera de vivir de Teresa los atrajo. Su forma de actuar hablaba más fuerte que sus antiguas palabras. El camino de Teresa deja clara una enseñanza. No hace falta hacer grandes cosas para dar ejemplo. Basta con mantener la serenidad cuando el corazón quiere explotar, con responder con amabilidad cuando te hieren, con cuidar de ti mismo cuando te ignoran. Son gestos pequeños, pero hechos desde la humildad cristiana. Tienen un efecto que ninguna palabra puede igualar. Como bien expresó Loen, el amor que nace de la verdad de Cristo no necesita explicaciones. Se percibe, se reconoce, se honra. Y si dar ejemplo es el cimiento, los límites son las columnas que lo sostienen. Muchos padres temen imponerlos, como si decir no pudiera quebrar el lazo con sus hijos. Pero el límite no destruye el amor, lo preserva, no aleja, enseña. No es castigo, es cuidado. Decir te amo lo suficiente como para no permitir que esta relación se vuelva dañina es un acto profundo. En Dignitas Aeterna, Loen escribió: el amor sin límites claros se convierte en caos, pero el amor que establece fronteras con firmeza construye puentes hacia la reconciliación. Esta frase sirve como faro para cualquier padre. Es posible amar con intensidad y al mismo tiempo conservar tu dignidad. Puedes estar presente sin aceptar el desprecio. Puedes ser paciente sin renunciar a la firmeza. Así lo hizo Manuel, un maestro retirado que dedicó su vida a sus 2 hijas. Nunca les faltó apoyo ni compañía. Con el paso del tiempo, las hijas de Manuel comenzaron a mirarlo con desdén. La mayor lo interrumpía sin reparo, diciendo cosas como: «Papá, eso no tiene sentido». La menor lo criticaba por no estar a la altura de los tiempos. Para evitar conflictos, Manuel prefería callar y aceptar. Sin embargo, dentro de él, crecía una sensación constante de pérdida.
como si cada día desapareciera una parte de sí. Fue entonces cuando, leyendo una reflexión de León, descubrió algo que cambió su forma de ver las cosas. El amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece no es amor, es sacrificio vacío. A partir de ese instante decidió actuar de otra manera. La próxima vez que su hija mayor lo interrumpió, le dijo con firmeza tranquila: «Merezco ser escuchado. Cuando estés lista, hablaré». Y cuando la menor lo menospreció, respondió con serenidad: «No aceptaré ese tono». No levantó la voz, no argumentó más, se mantuvo firme. Al principio, sus hijas reaccionaron con molestia, pero luego algo empezó a cambiar. El respeto volvió a entrar en sus relaciones. Los límites que antes parecían distantes se convirtieron en puentes, porque al establecerlos, les enseñó que su amor exigía respeto mutuo. La experiencia de Manuel demuestra que los límites no separan, sino que guían hacia vínculos más sanos. Establecerlos no es debilidad, sino acto de fe y coraje. Como lo vivió León, el amor que sabe poner límites confía en que Dios sanará lo que está fuera de nuestras manos. ¿Cómo hacerlo sin confrontar? Estos pasos sencillos pueden guiar el camino. Primero, reconocer lo que no es aceptable. Observar qué actitudes hieren, como el sarcasmo o la interrupción. Definir claramente qué no se tolerará más. Luego, hablar con claridad. Decir frases directas como «merezco respeto, no aceptaré este tono». Con voz tranquila, sin señalar culpas. Después, ser coherente. Si se establece un límite, hay que sostenerlo. Si se dice que no se aceptarán interrupciones, detener la conversación cuando ocurran. Confiar en el amor. Al principio puede haber rechazo, no es culpa tuya. León afirmó que el amor que protege la dignidad no siempre es comprendido, pero deja una huella. Por último, apoyarse en la fe. Llevar a la oración las dudas. Pedir fuerza para mantenerse firme sin perder la ternura. Estos pasos no ofrecen una solución inmediata. A veces habrá incomodidad, pero cada límite sostenido expresa: me valoro lo suficiente para cuidarme, y te valoro lo suficiente para enseñarte a respetar. Ser coherente también enseña. El testimonio más fuerte es el que se vive. Enseñar con el ejemplo y mantener límites van de la mano. Ambas cosas exigen coherencia nacida de la fe. León compartió en una ocasión la historia de Antonio, un padre que había perdido el respeto de sus hijos. Discutía con ellos, les recordaba lo mucho que había hecho por la familia, hasta que, inspirado por aquellas enseñanzas, dejó de justificar. Respondía al desprecio con un simple «merezco respeto, estaré aquí cuando deseen hablar». Luego se dedicó a vivir con coherencia, asistía a misa, servía a su comunidad. Y sus hijos comenzaron a acercarse de nuevo. La historia de Antonio enseña que la coherencia habla por sí sola. Vivir los propios valores y mantener los límites con amor es un ejemplo más potente que cualquier sermón. Es ser una persona de fe que ama sin perderse a sí misma. Este camino invita a dejar los enfrentamientos para abrazar una vida basada en la coherencia y en los límites saludables. No es fácil, pero es camino de fe. Como decía León Catotroce, el amor que vive en la verdad de Cristo no necesita gritos para defenderse. Se defiende con una vida fiel. Vive como testimonio. Pon límites con amor. Confía en que eso restaurará el respeto y regalará a tus hijos la presencia de un padre o una madre que camina en la verdad. Hay un vacío que muchos padres sienten y pocos nombran. Ese vacío aparece cuando los hijos, que alguna vez llenaron la casa con risas, necesidades y sueños, comienza a alejarse. No siempre con conflictos, muchas veces ocurre en silencio, con llamadas que no llegan, visitas cada vez más escasas, mensajes fríos. Te descubres esperando una señal de cariño, una palabra simple, un «¿cómo estás?». Y cuando esa espera se alarga demasiado, el corazón duele, porque todo lo dado, amor, tiempo, sacrificios, parece haber sido olvidado. Este capítulo no señala culpables, busca comprender ese vacío y transformarlo. Se trata de liberarse de la necesidad constante de aprobación de los hijos, de construir una vida propia que dé sentido no por egoísmo, sino como reflejo de fe y dignidad. Siguiendo la sabiduría de León el Cuadragésimo, exploraremos dos lecciones esenciales. La verdadera libertad emocional empieza cuando se aprende a confiar plenamente en el amor de Dios. Un amor que no fluctúa según el juicio o la aprobación de los demás. A partir de ahí, se puede edificar una vida con sentido. Una vida que no se define solo por ser padre o madre, sino por ser un testimonio de dignidad que inspira. León, en una de sus reflexiones,
expresó que el corazón que vive pendiente de la aprobación de los hombres permanece encadenado, pero el que descansa en Dios halla la verdadera libertad. La dependencia emocional es un lazo que no se ve, pero que puede atar con fuerza. No nace de repente, sino que se forma poco a poco, cuando sin darse cuenta, una persona comienza a vivir para sus hijos. Desde su nacimiento, todo gira en torno a su bienestar. Se deja de lado cualquier anhelo personal. Se aplazan deseos, se entrega todo sin medida porque así es el amor parental, una entrega constante. Durante años esa entrega parece justa, incluso hermosa. Sin embargo, con el paso del tiempo los hijos crecen, se independizan y empieza a notarse el vacío que dejan. Se esfuman las conversaciones frecuentes, las visitas se hacen raras, los gestos de cariño se vuelven escasos. En medio de esa ausencia aún surge una necesidad de validación a través de ellos. Cada mensaje, cada visita, cada muestra de atención se vuelve esencial para sentirse valioso. Y cuando no llegan, se experimenta un vacío que cala hondo, una sensación de no valer por sí mismo. En su encíclica Dignitas Aeterna, León compartió una idea sencilla pero poderosa. Quien necesita aplausos para seguir adelante se derrumba en cuanto llega el silencio, mientras que quien se llena con el amor de Dios permanece libre aún en soledad. Estas palabras iluminan una verdad que no se puede ignorar. El amor humano, aunque profundo, tiene límites. Los hijos no pueden ni deben ser el centro de todo el bienestar emocional de sus padres. Construir la propia valía en función de su atención es una posición frágil, porque el control queda en manos ajenas. Clara, una madre como tantas, dedicó su vida a sus 2 hijos. Tras la pérdida de su esposo, fue el único pilar de su hogar. Trabajaba como costurera, cocinaba cada noche, escuchaba con atención cada inquietud de sus hijos, pero al hacerse adultos comenzaron a alejarse. El mayor, ya ingeniero, casi no la visitaba. La menor profesora contestaba brevemente sus mensajes. Clara esperaba cada domingo con ilusión, pero muchas veces se encontraba sola frente a una mesa vacía. Todo su mundo se había construido en torno a ellos, y en su ausencia se sintió perdida. Durante una misa, Clara escuchó una frase de León que le tocó el corazón. El amor que depende de los hombres es frágil, pero el amor que descansa en Dios es eterno. En ese momento comprendió algo esencial. Sus hijos habían ocupado el centro de su vida, y esa dependencia la estaba dejando sin fuerzas. Decidió cambiar, no por rencor, sino por amor a sí misma y por su fe. Empezó a buscar su plenitud en Dios, y no en las acciones de sus hijos. Aprendió que su valor no se mide por la atención que recibe, sino por el amor que Dios le tiene. Liberarse emocionalmente significa confiar en ese amor divino, más allá de los vaivenes del afecto humano. No se trata de amar menos a los hijos, sino de no depender de ellos para encontrar sentido a la vida. Significa saber que, aunque su cercanía es deseada, el corazón debe tener su raíz en algo más firme, en Dios que no abandona ni condiciona. Así se vive con libertad, con dignidad, con paz. Dios entregó al ser humano un corazón capaz de amar y una dignidad destinada a la libertad. La paz verdadera es la que el mundo no puede ofrecer. Nace cuando uno decide confiar en Él. Esta paz interior comienza con un cambio de mirada. En lugar de medir cuánto vales por las veces que tus hijos te llaman o visitan, se trata de comprender tu valor en la verdad divina. Fuiste creado a imagen de Dios, merecedor de amor y respeto no por lo que haces, sino por lo que eres. Este cambio no elimina el dolor de la distancia, pero lo transforma. Permite extrañar a los hijos sin que su ausencia determine quién eres. Permite amar sin exigir que ocupen el espacio que solo Dios puede llenar. Clara, cuya historia se relata con humildad, emprendió este camino al unirse a un grupo de oración en su parroquia. Allí, la oración comunitaria le dio consuelo. Cada mañana dedicaba unos minutos a rezar por sus hijos y por sí misma, pidiendo fuerza para vivir con sentido. Descubrió poco a poco que su alegría no dependía de la presencia de sus hijos. Comenzó a disfrutar de lo cotidiano, como leer, caminar o compartir una conversación entre amigos, y entonces ocurrió algo inesperado. Sus hijos, al verla vivir con entusiasmo y serenidad, empezaron a buscarla más, no porque ella lo exigiera, sino porque su libertad emocional los atraía. La experiencia de Clara revela una verdad profunda. Al soltar la dependencia emocional hacia los hijos, no solo se libera a uno mismo, sino que se ofrece un regalo valioso, la presencia de una madre o un padre que vive con dignidad.
Esta libertad no significa frialdad, es una forma de amar más madura, que confía sin aferrarse. León, en una de sus reflexiones más cercanas al corazón humano, expresó que el amor que descansa en Dios no exige, inspira. Otra enseñanza importante surge de este camino: la necesidad de construir una vida con propósito, más allá del rol de madre o padre. Durante años, muchos padres han centrado su existencia únicamente en sus hijos, dejando a un lado sus deseos, amistades y sueños. Aunque es natural durante la crianza, al llegar el momento en que los hijos emprenden su camino, puede quedar un vacío difícil de llenar. Sin embargo, construir una vida propia no es egoísmo, sino un acto de fe. Es reconocer que Dios ha dado a cada persona talentos, aspiraciones y un sentido que va más allá de la paternidad. Luis, por ejemplo, dedicó su vida entera a sus 3 hijos. Trabajaba como contador, pero siempre estaba presente en su día a día. Cuando los hijos crecieron y se marcharon, Luis quedó sumido en la soledad. Su hijo mayor casi no lo llamaba. Sus hijas, ocupadas con sus familias, lo visitaban de vez en cuando. Luis pasaba los días esperando una llamada, sintiéndose inútil. Fue entonces cuando, al leer una frase atribuida a León, su visión cambió por completo. La vida que Dios nos dio no termina cuando los hijos se van. Comienza de nuevo cuando descubrimos su propósito en nosotros. Animado por esas palabras, Luis se inscribió en un taller de carpintería. Un deseo de años, comenzó a colaborar en la parroquia como voluntario y retomó amistades del pasado. Su vida recuperó el color, y de forma inesperada sus hijos empezaron a interesarse por él. Querían conocer sus actividades, sus nuevas relaciones. No era él quien los buscaba con ansiedad, sino que su vida renovada los atraía. La historia de Luis deja claro que formar una vida propia no significa alejarse de los hijos, sino reencontrarse con uno mismo. Es una muestra de fe, una forma de seguir siendo una persona plena, con ilusiones y misión. Y ese testimonio, como lo vivió León en tantos encuentros con los fieles, genera respeto, no porque se imponga, sino porque se vive. ¿Cómo comenzar ese camino? No hace falta dar pasos gigantes, basta con pequeñas decisiones diarias que reflejen la fe y la dignidad que habitan en ti. Desde la visión del Santo Padre Loen, se presentan algunas acciones claras para quienes sienten el peso del vacío interior. Primero, aceptar esa sensación de vacío es esencial. No se debe ignorar el dolor que produce la distancia. Se invita a llevar ese sufrimiento ante el Señor, pidiéndole que revele el propósito que aún queda por cumplir. Como ha dicho el Santo Padre Loen, Dios usa ese vacío como espacio para manifestar su amor. Después, es valioso reconectarse con los deseos que un día encendieron el alma. Puede ser pintar, escribir o aprender algo nuevo. Basta con dedicar unos momentos cada día a esa actividad, aunque parezca pequeña. También es importante mantener lazos de amistad. Volver a contactar con personas cercanas o participar en grupos de la parroquia permite recordar que uno tiene una identidad más allá de ser padre o madre. Se recomienda hallar alegría en lo sencillo. Una caminata, una lectura, una taza de café pueden ser regalos que nos anclan al presente. En vez de esperar que algo cambie, se aprende a vivir el ahora. La confianza en Dios se vuelve clave. Dedicar tiempo a la oración fortalece el corazón y permite reconocer que en él se encuentra la plenitud, incluso en medio del silencio del mundo. Como lo ha expresado Loen, en Dios el corazón encuentra su hogar, incluso cuando el mundo calla. Estas recomendaciones no resolverán el vacío de forma inmediata, pero sí guían hacia una vida más llena de sentido. Elegir vivir con propósito es afirmar con el alma: merezco alegría, merezco propósito, merezco ser completo. Y esa convicción, vivida con fe, no solo transforma el corazón, sino también la manera en que los hijos perciben a sus padres. Tener una vida plena se convierte en un testimonio. La libertad interior y el camino propio son inseparables. Ambas cosas requieren confiar en que Dios ha creado a cada persona para más que simplemente buscar aceptación. En un encuentro reciente, el Papa Loen compartió el testimonio de Rosa, una madre que se sentía sola porque sus hijos adultos ya no la buscaban. Su vida giraba en torno a esa espera hasta que decidió cambiar. Comenzó a pintar, colaboró en su parroquia y redescubrió el gozo de vivir. Sus hijos, al ver esa transformación, comenzaron a acercarse de nuevo, no por compromiso, sino porque la admiraban. Este testimonio enseña que vivir con plenitud no es solo una sanación personal, también inspira a los hijos a ver a sus padres como personas completas, merecedoras de respeto.
El alma que vive con la alegría de Dios no necesita ser buscada, es naturalmente encontrada por quienes la aman. Este mensaje invita a soltar la dependencia emocional, no como un rechazo a los hijos, sino como un acto de amor hacia uno mismo y hacia ellos. Es un camino exigente pero lleno de fe. Loen ha recordado que la vida es un don para ser vivido, no para ser puesto en pausa. Por eso se anima a construir una vida con sentido, apoyada en el amor de Dios. Así se descubre que el respeto verdadero no depende de los demás, sino de la plenitud con la que se vive. Respira profundo. No estás solo. La fe te acompaña, la iglesia te sostiene y las enseñanzas de Loen te guían. Da el paso siguiente con firmeza. Deja atrás la carga de la espera. Vive con intención y confía en que, al hacerlo, no solo hallarás paz, sino que también ofrecerás a tus hijos el regalo de ver a un padre o madre lleno de la luz de Dios. El amor de los padres es naturalmente generoso. Desde el comienzo se entrega todo: tiempo, fuerzas, paciencia y sueños. Se hace sin pedir nada a cambio. Amar así es darse por completo. Pero con el tiempo muchos padres experimentan el dolor de no sentirse valorados. Dar sin medida, sin ser reconocidos, puede llevar a perderse a uno mismo. Cuando el amor no encuentra gratitud, cuando los sacrificios se ignoran, el corazón se llena de heridas. Este mensaje final del camino aborda cómo seguir dando sin perder la dignidad. Cómo perdonar sin dejar de ser uno mismo. No se trata de alejarse de los hijos, sino de vivir en la verdad de la propia identidad. Inspirados por la figura de Loen, primer pontífice estadounidense elegido el 8 de mayo de 2025 para guiar a más de 1.000 millones de católicos, se destacan dos enseñanzas clave. La primera, detenerse cuando no hay gratitud porque el amor auténtico no exige sacrificios vacíos. Perdonar es un acto de liberación, pero no significa permitir nuevas heridas. Según el Papa León, el amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece es solo una sombra. El verdadero amor actúa con conciencia, perdona con firmeza y brilla con la luz de Cristo. Estas palabras nos invitan a iniciar un camino de respeto que comienza por uno mismo. No se trata de dejar de dar, sino de dejar de ofrecer sin ser valorados. Dar es noble. Muchos padres lo hacen a diario, entregan tiempo, escuchan, ofrecen ayuda, guardan silencio para mantener la paz. Lo hacen con amor, pero con el tiempo notan algo. Los hijos piden, exigen y el agradecimiento desaparece. Extienden la mano y reciben indiferencia. Abren el corazón y encuentran frialdad. Ese desequilibrio cansa. Dar sin ser valorado puede hacer que una persona se sienta invisible. León, en su encíclica Dignitas Aeterna, enseña que lo que se ofrece sin juicio pierde su virtud. El amor debe ser generoso, sí, pero también justo. No se trata de cerrar el corazón, sino de actuar con discernimiento, dando amor y ayuda solo cuando hay respeto y gratitud. Eso no es egoísmo, es amor verdadero. También hacia uno mismo. Es una forma de enseñar a los hijos que el amor de un padre o madre no es automático ni inagotable. Es un regalo valioso. Pensemos en Carmen, madre entregada, enfermera dedicada. Ahorra para los estudios de sus hijos. Los apoya incluso cuando ya son adultos. Pero ellos la ven como un recurso. El mayor pide dinero sin dar explicaciones. La menor exige su presencia sin mostrar gratitud. Carmen sigue dando por amor, pero se siente vacía. Un día escucha las palabras del Papa: el amor que no es valorado es carga. Da con el corazón, pero con razón. Entonces decide actuar. Cuando su hijo vuelve a pedir dinero, responde ayudo con gratitud. Cuando su hija demanda tiempo, dice: estoy aquí con respeto. Al principio sus hijos se sorprenden, pero con el tiempo la valoran más. Su amor ahora tiene límites. La experiencia de Carmen muestra que dar sin conciencia debilita el amor. En cambio, actuar con claridad enseña que el amor es un regalo, no una obligación. Eso inspira respeto no porque se imponga, sino porque se vive. Perdonar no significa desaparecer. El mayor dolor muchas veces viene de quienes más se ama. Las palabras hirientes de un hijo, su indiferencia, pueden doler más que cualquier otra cosa. El impulso natural es perdonar porque el rencor enferma. Se perdona por amor para proteger el vínculo, y eso es bueno. El perdón es un acto de fe que libera. Pero perdonar no es negar lo que pasó. No es aceptar más heridas ni permitir que se pierda el respeto. En una audiencia, León afirmó: perdonar es soltar la piedra, pero no pisar la misma espina. El perdón libera, la dignidad protege.
Perdonar con conciencia es desear el bien del otro sin aceptar más daño. Es amar a los hijos, pero también amarse lo suficiente para decir no aceptaré más dolor. Recordemos a Rafael, padre amoroso siempre presente. Apoya a su hijo en todo momento, pero el hijo ya adulto se comporta con frialdad, lo critica, lo ignora. Rafael. Perdona en silencio esperando un cambio que no llega. Las heridas se acumulan hasta que un día, tras leer a León, decide actuar. Escribe a su hijo: te amo y te perdono, pero no aceptaré este trato, merezco respeto. Luego da un paso atrás. Deja de estar disponible todo el tiempo. El hijo al principio se resiste, pero luego regresa más humilde porque la firmeza de su padre le muestra que su amor tiene valor. La historia de Rafael muestra que es el perdón, pero no es olvidar el dolor. Es liberarse sin permitir que la herida se repita. Es un acto de fe que confía en que Dios sanará y un acto de dignidad que protege el corazón. Entonces, ¿cómo dar y perdonar con conciencia? Requiere fe y también valentía. Aquí hay pasos prácticos presentados desde la enseñanza de León. Primero, examina tu forma de entregar. Antes de ofrecer algo, pregúntate si existe gratitud. Si no la hay, expresa con calma. Ayudo con reconocimiento. Segundo, establece límites claros. Si alguien te hiere, responde con firmeza. No aceptaré esto. Estoy aquí con respeto. Sé claro, directo y mantén el amor en tu actitud. Tercero, perdona con intención. Hazlo en la oración, pero sin permitir que el daño continúe. León enseña: el perdón es para el alma, la dignidad para la vida. Cuarto, protege tu interior. Dedica tiempo a la oración y a lo que te fortalece. Así puedes entregar y perdonar sin perder tu centro. Quinto, confía en Dios. Llévale tus heridas. Pide gracia para perdonar y fuerza para mantener tu dignidad. Estos pasos no transforman a tus hijos de inmediato. Pueden resistirse, pero cada gesto consciente afirma: merezco respeto. Mi amor tiene valor. Ese mensaje empieza a cambiar la relación. La dignidad actúa como luz. Cuando das y perdonas desde la conciencia, reflejas a Cristo. León recordó el caso de Elena, una madre ignorada por sus hijos. Entregaba todo y perdonaba siempre, pero se sentía vacía. Inspirada por León, decidió decir no a exigencias sin gratitud y comenzó a poner límites, aunque siguió perdonando. Con el tiempo sus hijos la respetaron, no por deber, sino por lo que veían en ella. La historia de Elena enseña que la dignidad es luz. Dar y perdonar con conciencia no solo sana tu corazón, sino que genera respeto. León afirmó: el amor que brilla con la verdad de Cristo es reverenciado. Este capítulo concluye una etapa, pero abre otra. Has aprendido a reconocer tu dolor, a vivir como ejemplo, a buscar libertad emocional y ahora a entregar y perdonar desde la conciencia. Guiado por León, entiendes que el respeto nace en ti, en cómo te amas y te valoras. Respira con calma. No estás solo. Tienes tu fe, la comunidad y el ejemplo de Cristo. Da con conciencia, perdona con dignidad y confía en que Dios actúa en tu corazón y en el de tus hijos. León lo expresó así: el hombre que camina en la verdad es respetado. Que estas palabras te acompañen. El respeto no se exige. Nace cuando tu vida brilla con la luz de tu dignidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado el valor de tu dignidad, te invitamos a quedarte con nosotros. Dale me gusta si este contenido te ha sido útil. Deja tu comentario para compartir tu experiencia o tu reflexión. Y suscríbete para seguir caminando juntos en la luz de Cristo. Tu voz y tu fe hacen crecer esta comunidad. Aquí no estás solo. Aquí caminamos con la verdad, con respeto y con esperanza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus hijos ya casi no te miran a los ojos? Si sigues callando este dolor, podrías pasar los últimos años de tu vida sintiéndote invisible en tu propia familia. Muchos padres mayores como tú cargan en silencio una herida profunda. No es una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Es ese vacío que se siente al ver cómo los hijos, que antes corrían a abrazarte, ahora apenas te dirigen la palabra. Ya no hay risas compartidas ni conversaciones sinceras. Solo quedan silencios fríos, respuestas cortas y miradas perdidas en una pantalla. Antes había admiración en sus ojos. Ahora, solo distancia. Las palabras dulces se han desvanecido, reemplazadas por gestos indiferentes. Y lo más duro es cuando el respeto, que parecía eterno, se convierte en frialdad. O, peor aún, en desprecio silencioso que duele sin necesidad de levantar la voz.
Ese tipo de sufrimiento no es reciente, pero siempre se siente único. Cada hijo, cada madre o padre que lo vive, lo experimenta como si fuera la primera vez que existe. Tal vez quien ahora lee estas líneas ha conocido ese peso. Tal vez entregaste toda tu energía, cada noche sin dormir por cuidar fiebres, cada renuncia a tus propios sueños para levantarlos de tus hijos. A lo mejor tus planes se quedaron atrás para atender necesidades ajenas. Callaste para no generar conflictos. Hiciste todo lo que pudiste y, a veces más, todo para que ellos tuvieran lo mejor. Un hogar, una educación, una caricia cuando el mundo se oscurecía. Y sin embargo, ahora cuando solo anhelas una muestra de aprecio, una palabra amable, una conversación sin interrupciones ni desprecio, lo que recibes es distancia. Una barrera fría, hecha de miradas esquivas, de respuestas cortantes, de gestos que siembran dudas en tu interior sobre lo que fuiste como madre o padre. Esto no pretende juzgar a los hijos. No se trata de repartir culpas ni de alimentar rencores. Se trata de ponerle nombre al dolor, de sacarlo a la luz para que no devore en la sombra. También se trata de abrir una vía, una posibilidad de reencontrarte contigo mismo. Porque, como solía reflexionar Pope Loen, la dignidad no es una conquista que otros nos otorgan, sino una verdad esencial que Dios ha puesto en cada alma. No depende de cuán apreciados seamos por quienes nos rodean, sino de saber quiénes somos ante los ojos divinos. En esa convicción sencilla, pero poderosa, comienza todo. Ya no buscar la validación de los hijos, sino despertar en uno mismo el respeto olvidado. El silencio pesa más de lo que parece. Imagina un momento cualquiera. Es una tarde apacible y estás en la mesa del comedor. ¿Preparaste algo especial, un platillo que sabes que les gusta, o simplemente hiciste espacio para compartir? Esperas con esperanza, pero cuando llegan apenas levantan la vista. Uno dice un gracias rápido, mientras mira su teléfono. Otro apenas responde tus preguntas con monosílabos. Intentas contar una historia o ofrecer un consejo, pero te interrumpen con un sí, ya sé. O peor aún, con un silencio que duele más que cualquier palabra. Cuando la conversación muere y el ambiente se cubre de una incomodidad muda, sientes ese nudo en el pecho. Es la herida de no ser notado, de no ser escuchado, de no sentirte importante. Esta escena no es rara. La viven muchos padres, especialmente cuando los hijos se convierten en adultos. Aquellos pequeños que corrían a tus brazos ahora habitan otro mundo, uno donde tus palabras parecen no tener peso. Y el golpe no es solo la indiferencia, es la pregunta que nace dentro de ti. ¿En qué fallé? Tal vez no hiciste nada malo, aunque el dolor te convenza de lo contrario. Es que la relación ha cambiado y nadie te enseñó cómo enfrentar esa transformación. Nadie explicó que el amor entregado con tanta entrega podía algún día ser visto como una obligación en lugar de un acto libre. Pope Loen solía meditar en sus momentos de soledad que incluso el amor más puro puede ser malinterpretado, pero eso nunca le resta valor. El verdadero camino empieza cuando uno recuerda su valor sin necesitar recordatorios ajenos. Así comienza la sanación. Nadie le prometió que los sacrificios realizados, las noches sin dormir y los días llenos de fatiga serían reconocidos, no por crueldad, sino porque los seres humanos tienden a no notar lo que siempre está presente. Cuando esto ocurre, cuando la presencia de uno se vuelve imperceptible, también empieza a desaparecer el respeto que uno esperaba. Este dolor es común a todos, pero golpea en lo más íntimo. Una madre en México lo siente cuando su hijo, ya universitario, la corrige con altivez delante de otros. Un padre en España lo conoce cuando su hija, sumida en su nueva vida, olvida llamarlo durante semanas. Una abuela en Argentina lo carga en el alma cuando sus nietos, criados con tanto amor, la tratan con indiferencia, rayando en la falta de aprecio. No importan los contextos ni las fronteras, el sufrimiento es el mismo. Es la herida de haber dado todo y recibir tan poco a cambio. La trampa de buscar ser aceptado. Cuando se llega a ese punto, es lógico intentar recuperar lo perdido. Se quiere ser oído, valorado, reconocido. Y sin darse cuenta, se entra en una trampa silenciosa. La búsqueda de aprobación. Se empieza cediendo en detalles pequeños para evitar choques. Se perdonan ofensas que lastiman, creyendo que la comprensión traerá afecto. Se aceptan interrupciones, burlas, incluso desprecios, todo por amor. Se piensa que siendo más paciente, menos exigente, más disponible, vendrá el cariño, el respeto. Pero esa ilusión se deshace pronto, porque mientras más se persigue la aprobación, más lejos queda el respeto.
El respeto no nace de inclinarse, no se cultiva en la complacencia, no crece cuando uno se borra a sí mismo. El respeto exige equilibrio, una presencia firme, un mensaje claro que diga, soy alguien que merece trato con dignidad. Cuando se vive para agradar y se colocan las necesidades de los hijos por encima del propio valor, sin querer se enseña que no hace falta tomarte en serio. Fue en los primeros días de su servicio como sucesor de Pedro que el Papa Loen compartió esta reflexión. Dios ha dado a cada persona una dignidad que nadie puede quitar, aunque sí podemos olvidarla. Él no habló de teorías, sino de experiencias que muchos reconocen. No entregues tu esencia para ser querido, porque el amor auténtico no exige que desaparezcas, sino que seas tú mismo en la verdad. Desde el balcón en San Pedro, esas palabras fueron semilla en corazones heridos, especialmente de quienes sintieron que su valor fue apagado por intentar agradar. Recordemos a Ana, una madre que entregó su vida a sus 3 hijos, trabajaba largas jornadas para pagar sus estudios, cocinaba cada noche pese al cansancio y siempre tenía tiempo para escuchar, aunque nadie la escuchara a ella. Pero al crecer sus hijos, algo se rompió. El mayor, con una carrera brillante, la trataba como si sus ideas no tuvieran importancia. La menor, volcada en sus compromisos, apenas pasaba a verla. El hijo del medio, aunque vivía cerca, respondía con indiferencia. Ana lo intentó todo, regalos, favores, silencio ante las faltas. Pero entre más buscaba acercarse, más lejana se volvía la relación. No es una historia aislada, es la de tantos padres que, en su anhelo de ser queridos, se borran poco a poco. Su presencia se da por sentada, ya no es vista como un don, sino como una obligación. El Papa Loen no necesitó grandes discursos para mostrarlo. Solo mirar de frente el corazón humano y decirle que aún merece ser visto, escuchado, respetado. Aquí yace una equivocación muy extendida. Pensar que complacer siempre lleva al respeto. En realidad, cuando una persona cruza todos los límites, acepta lo inaceptable y guarda silencio frente al sufrimiento, no solo pierde el respeto ajeno, sino que también empieza a perderse a sí misma. Desde la mirada de Loen, la dignidad no es una conquista humana, sino un reflejo de lo divino. En su primera encíclica, titulada Dignitas Aeterna, dejó escrito que cada ser humano lleva en sí la imagen de Dios, una chispa divina que no depende de los juicios humanos. Al olvidar esta verdad, el alma se esclaviza al deseo de ser aceptada, pero al recordarla, nace la libertad de vivir como fue pensado por el Creador, con amor firme y con dignidad intacta. Este principio se aplica a muchas realidades cotidianas. Por ejemplo, en la vida de quienes son padres, esa verdad tiene una fuerza concreta. No se trata de cuántas veces un hijo llama o agradece, ni del reconocimiento recibido. La dignidad de un padre o una madre viene de Dios, y no puede ser arrebatada, aunque puede desdibujarse si se vive en función de complacer. Cuando alguien se olvida de quién es, cuando se acomoda al silencio o lo tolera todo en nombre del cariño, transmite sin querer que no merece consideración. Un ejemplo elocuente es el de José, un padre que sacrificó mucho por su familia. Rechazó ascensos, estuvo siempre presente. Se preocupó por cada detalle. Sin embargo, con el paso del tiempo su esfuerzo fue ignorado. Miguel, su hijo mayor, mostraba impaciencia y Laura apenas respondía con frialdad. José intentó ganarse su atención siendo aún más comprensivo, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire. Todo cambió una mañana, durante una misa cuando oyó citar a León. No busques ser amado por lo que haces, sino por lo que eres, porque lo que haces puede ser olvidado, pero lo que eres permanece para siempre. Aquellas palabras lo atravesaron. Comprendió que llevaba años supeditando su valor a la aceptación de sus hijos, y que era momento de cambiar. El inicio de ese cambio fue dejar de buscar aprobación. No significa dejar de amar ni crear distancia, sino dejar de medirse por el trato recibido. Es recuperar la dignidad que Dios ha infundido desde el origen. Ese paso no es fácil. Supone romper con años de costumbre, poner siempre a los hijos primero, dejar de lado los propios deseos, callar para mantener la armonía. Y si bien ese silencio nace del amor, hay una diferencia crucial entre sacrificar por cariño y desaparecer por temor. Aceptar la indiferencia, tolerar la falta de respeto o callar ante palabras hirientes no es amor. Es enseñar a los hijos que uno no merece ser bien tratado. Durante una audiencia en la plaza de San Pedro, el Papa Loen compartió la historia de María, una madre soltera que luchó incansablemente por sus 2 hijos. Doble turno, sacrificios constantes, todo por darles un futuro. Pero al crecer, la respuesta fue el desprecio.
El hijo mayor la juzgaba, la hija apenas la visitaba. María, buscando conservar su afecto, soportaba en silencio, hasta que un día, tras escuchar una homilía sobre la dignidad humana, tomó una decisión: empezar a decir no a lo que le hacía daño. Cuando su hijo la señalaba con críticas, ella respondía tranquila diciendo: merezco respeto y no aceptaré menos. Si su hija la ignoraba, ella dejaba de insistir y volvía su atención a su vida personal. Poco a poco, los hijos empezaron a verla de otro modo, no porque ella lo exigiera, sino porque había vuelto a reconocer su propio valor. Esta experiencia se repite en muchos hogares. Es lo que sucede cuando un padre o una madre decide dejar de buscar aprobación y empieza a vivir con dignidad. El respeto, como expresó León en más de una ocasión, nace de una presencia firme, no de exigencias ni discusiones. Surge cuando alguien recuerda lo que vale y actúa en consecuencia. Y todo comienza con dejar de ceder, de justificarse, de tolerar lo que hiere. ¿Por dónde comenzar? Con gestos sencillos, actos diarios, de dignidad. Renunciar a la necesidad de aprobación no requiere una transformación repentina ni conflictos abiertos. Consiste en pequeñas decisiones cotidianas que reflejan el valor personal. A continuación, se comparten algunos pasos concretos inspirados en el pensamiento de León. Primero, reconocer el dolor. No se trata de reprimirlo, sino de no dejar que te consuma. Si tus hijos actúan con frialdad, permite que el dolor se exprese, ya sea escribiéndolo, hablándolo, con alguien de confianza o llevándolo a la oración. León recordó en uno de sus mensajes que Dios no es indiferente al sufrimiento, sino que lo recoge y lo transforma con amor. Segundo, establecer límites internos. Decidir en silencio qué actitudes ya no se aceptarán, como los comentarios irónicos o las actitudes despectivas. No es necesario anunciar estos límites, basta con dejar que guíen tus respuestas. Tercero, responder con serenidad. Ante la falta de respeto, basta decir algo claro como: merezco ser tratado con respeto. Podemos hablar cuando estés dispuesto a escuchar y mantener esa postura. A veces, el silencio que sigue es más fuerte que cualquier palabra. Cuarto, cuidarse. Reservar tiempo para lo que nutre el alma y la identidad más allá del rol de padre o madre. Rezar, caminar, pintar, leer. Todo aquello que recuerde quién eres, más allá de lo que das a los demás. Cuidarse es también un acto de respeto propio. Confiar en Dios. León insistió en que el valor de una persona se funda en su relación con el Creador. Cuando sientas que nadie te ve, recuerda que Dios sí lo hace. Entrégale tu dolor y Él te dará fortaleza. Estos pasos no transforman de inmediato la actitud de los hijos y puede que enfrentes incomodidad o distancia, pero el amor que respeta la propia dignidad nunca queda sin fruto. Esa semilla dará como resultado paz interior y la libertad de vivir con autenticidad. Dejar de buscar aprobaciones es un paso hacia la liberación. Es soltar la necesidad de que otros validen quién eres, incluso aquellos que más amas. Es aceptar que tu valor no reside en lo que haces, sino en lo que eres, una persona creada a imagen de Dios, con una dignidad que nadie puede arrebatar. Aceptar esta verdad puede ser difícil, sobre todo si llevas años midiendo tu valor como madre o padre por las respuestas de tus hijos, pero no necesitas que te lo reconozcan para saber que diste lo mejor. No necesitas su gratitud para vivir con dignidad, porque el respeto verdadero nace del trato que te das a ti mismo. Elena, una madre colombiana con 4 hijos, vivió este proceso. Dejó su carrera de maestra para criarlos, pero al crecer ellos comenzaron a tratarla con frialdad. El hijo mayor la corregía, las hijas apenas la visitaban. Elena, desesperada, trataba de agradar. Cocinaba, daba dinero, evitaba conflictos, nada cambiaba. Hasta que una tarde escuchó las palabras de León: no busques ser amado por lo que das, sino por lo que eres. Esa frase sembró algo en ella. Empezó a poner límites. Cuando su hijo la corregía, decía: merezco ser escuchada. Cuando sus hijas no la llamaban, volvió a pintar. Con el tiempo sus hijos comenzaron a mirarla con otros ojos, no por presión, sino porque ella había vuelto a sí misma. Lo que vivió Elena revela que dejar de buscar aprobación no significa renunciar al amor, sino a la dependencia, y que el respeto, como comprendía León, no se exige, sino que se irradia. Solo hace falta el valor de ser tú mismo, sin miedo y sin disculpas. Un nuevo capítulo se abre como un sendero hacia la restauración de lo que siempre te ha pertenecido. Tu dignidad, tu voz, tu lugar. No ser reconocido duele, pero ese dolor no tiene el poder de definir tu identidad. Dios lo recoge, lo sana
y lo convierte en una historia viva de amor y de valor. Dejar atrás la necesidad de aprobación de los hijos no equivale a dejar de amarlos. Significa amarlos desde una raíz firme, desde la verdad y la claridad interior. Es ofrecerles la presencia de un padre o madre que reconoce su valor sin depender de miradas externas. Y al actuar así, los hijos comienzan a ver con nuevos ojos. Respira profundamente. Recuerda tu origen. No eres solo el cúmulo de tus sacrificios. Eres alguien creado a imagen del Creador, con una dignidad que nadie puede quitar. Desde esa certeza brota el respeto verdadero. No porque lo exijas, sino porque lo encarnas. En su primera homilía, el Papa Loen compartió estas palabras: no temas ser quien Dios te creó para ser, porque en tu verdad, en tu dignidad, encontrarás la libertad de amar sin perderte. Que esa frase camine contigo ahora que das el primer paso, que te ancle en la realidad de que el respeto que deseas ya habita en ti, esperando ser reconocido, y que en ese reconocimiento encuentres la paz tan largamente buscada. Cuando un padre o una madre enfrenta el silencio o el desdén de sus hijos, la reacción natural es intentar corregir, explicar, convencer. Después de años de entrega silenciosa, de noches largas, de esfuerzos diarios, parece justo querer ser comprendido, escuchado, valorado. Pero si la respuesta es sarcasmo, interrupciones o distancia, es común querer alzar la voz, insistir, lograr que comprendan. Sin embargo, ese camino rara vez acerca, más bien, separa. Crea heridas más hondas y un vacío que crece con cada palabra dicha desde la frustración. En este capítulo se propone otro modo, no imponer sino inspirar. Un camino que, inspirado en la experiencia de Loen, nos orienta a actuar con firmeza serena, a marcar límites no con enojo, sino con amor y respeto propio. Loen, elegido el 8 de mayo de 2025 como el primer papa estadounidense en guiar a millones de católicos, señaló el poder que tiene en la humildad y la coherencia para transformar relaciones y corazones. En una homilía en San Pedro afirmó: el amor verdadero no se grita, se vive, y quien vive en la verdad de Cristo sin necesidad de palabras, se convierte en un faro para los demás. Ese mensaje resuena especialmente en los padres que buscan reencontrar el respeto de sus hijos, porque el respeto no nace de los gritos ni de las explicaciones largas, sino de una vida que irradia valores con una presencia tranquila pero firme. Este capítulo gira en torno a dos enseñanzas esenciales. Primero, comunicar con actos antes que con palabras, para evitar las luchas que desgastan. Segundo, establecer límites claros y mantenerlos con constancia, como expresión de amor que protege tanto la relación como la identidad propia. Enseñar desde el ejemplo. Valorar el silencio con sentido. Cuando un hijo responde con indiferencia o desprecio, el impulso es responder. Uno quiere que comprenda, que valore, que reconozca el esfuerzo y el cariño detrás de las palabras. Entonces, se comienza a explicar, a repetir, incluso a gritar, esperando que el volumen logre lo que las razones no alcanzan, pero tantos padres han comprobado, con dolor, que ese camino no da frutos. Las discusiones se vuelven campos de batalla donde nadie escucha y todos se hieren. Las palabras levantan muros y al final solo queda resentimiento. Quien necesita gritar para ser escuchado ya ha perdido su autoridad. En cambio, quien vive con coherencia habla incluso sin hablar. Esta enseñanza, nacida de una humildad profunda, propone dejar atrás los enfrentamientos y guiar con el testimonio diario, porque el respeto no se impone, se refleja. Los hijos pueden cerrarse a lo que dices, pero no pueden ignorar la fuerza de una vida íntegra. Piensa en un padre llamado Carlos, un hombre que siempre fue el sostén de su hogar. Carlos era carpintero y trabajaba con dedicación para sostener a sus 2 hijos. Cada noche, aunque estuviera agotado, se sentaba a escucharlos con atención, pero con la llegada de la adolescencia algo se rompió en esa rutina. Sofía, su hija mayor, comenzó a contestar con sarcasmo, como si sus palabras no valieran nada. Diego, el menor, lo interrumpía con frases como: «Eso ya no se hace así, papá». Carlos, dolido, intentaba explicarles cuánto había sacrificado, pero siempre terminaban en discusiones o en un silencio pesado. La distancia crecía con cada intento de acercamiento. Una mañana de domingo, mientras estaba en misa, Carlos oyó al sacerdote repetir una frase que él no olvidaría. El amor que se vive en silencio es más poderoso que cualquier palabra dicha en la ira. Se dio cuenta de que sus palabras no cambiaban nada, solo los alejaban. Empezó a actuar diferente.
Cuando Sofía usaba el sarcasmo, él no respondía con argumentos, sino con calma. Cuando Diego lo interrumpía, le decía: «Cuando estés listo para escuchar, hablamos». Volvió a su jardín a cuidar lo que le daba paz. Mantuvo su ternura, sin dejar de ser firme. Poco a poco, Sofía comenzó a buscarlo para conversar. Diego ya no se burlaba, sino que lo observaba con respeto. Carlos no ganó ninguna discusión, pero su ejemplo se volvió una lección viva. Esta experiencia muestra una verdad evidente. Los hijos prestan más atención a lo que haces que a lo que dices. Pueden rechazar tus consejos, pero no ignoran cómo vives. Cuando eliges responder con dignidad, en lugar de ceder a la ira, estás educando. Estás revelando lo que significa ser una persona que ama con integridad. Y esa manera de actuar, con el tiempo, deja una marca que no pueden ignorar. Guiarse por la humildad cristiana no es fingir perfección. No se trata de parecer siempre sereno, ni de ocultar los errores. Se trata de ser real, de mostrar que incluso fallando sigues comprometido con lo que crees. Para los padres, esa humildad significa reconocer que no se puede controlar el comportamiento de los hijos, pero sí cómo se reacciona ante ellos. Teresa, por ejemplo, crió sola a sus 3 hijos después de enviudar. Estuvo siempre presente, dispuesta a dar todo. Pero cuando crecieron, la trataban con frialdad. Su hijo mayor la corregía en todo. Sus hijas casi no la visitaban. Teresa trataba de hacerles ver lo que había hecho por ellos, pero las discusiones solo terminaban en llanto. Una tarde en su parroquia, escuchó una frase que le dio otra perspectiva. No es el que grita más fuerte quien convence, sino el que vive con verdad quien inspira. Lo entendió como un llamado. Decidió dejar de justificar sus actos. Cuando su hijo la corregía, decía: «Merezco ser escuchada». Cuando sus hijas la juzgaban, respondía con serenidad y seguía con lo suyo. Comenzó a ir a un grupo de oración, a leer, a cuidar de su alma. Y sin que lo pidiera, sus hijos se acercaron de nuevo. La nueva manera de vivir de Teresa los atrajo. Su forma de actuar hablaba más fuerte que sus antiguas palabras. El camino de Teresa deja clara una enseñanza. No hace falta hacer grandes cosas para dar ejemplo. Basta con mantener la serenidad cuando el corazón quiere explotar, con responder con amabilidad cuando te hieren, con cuidar de ti mismo cuando te ignoran. Son gestos pequeños, pero hechos desde la humildad cristiana. Tienen un efecto que ninguna palabra puede igualar. Como bien expresó Loen, el amor que nace de la verdad de Cristo no necesita explicaciones. Se percibe, se reconoce, se honra. Y si dar ejemplo es el cimiento, los límites son las columnas que lo sostienen. Muchos padres temen imponerlos, como si decir no pudiera quebrar el lazo con sus hijos. Pero el límite no destruye el amor, lo preserva, no aleja, enseña. No es castigo, es cuidado. Decir te amo lo suficiente como para no permitir que esta relación se vuelva dañina es un acto profundo. En Dignitas Aeterna, Loen escribió: el amor sin límites claros se convierte en caos, pero el amor que establece fronteras con firmeza construye puentes hacia la reconciliación. Esta frase sirve como faro para cualquier padre. Es posible amar con intensidad y al mismo tiempo conservar tu dignidad. Puedes estar presente sin aceptar el desprecio. Puedes ser paciente sin renunciar a la firmeza. Así lo hizo Manuel, un maestro retirado que dedicó su vida a sus 2 hijas. Nunca les faltó apoyo ni compañía. Con el paso del tiempo, las hijas de Manuel comenzaron a mirarlo con desdén. La mayor lo interrumpía sin reparo, diciendo cosas como: «Papá, eso no tiene sentido». La menor lo criticaba por no estar a la altura de los tiempos. Para evitar conflictos, Manuel prefería callar y aceptar. Sin embargo, dentro de él, crecía una sensación constante de pérdida, como si cada día desapareciera una parte de sí. Fue entonces cuando, leyendo una reflexión de León, descubrió algo que cambió su forma de ver las cosas. El amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece no es amor, es sacrificio vacío. A partir de ese instante decidió actuar de otra manera. La próxima vez que su hija mayor lo interrumpió, le dijo con firmeza tranquila: «Merezco ser escuchado. Cuando estés lista, hablaré». Y cuando la menor lo menospreció, respondió con serenidad: «No aceptaré ese tono». No levantó la voz, no argumentó más. Se mantuvo firme. Al principio, sus hijas reaccionaron con molestia, pero luego algo empezó a cambiar. El respeto volvió a entrar en sus relaciones. Los límites que antes parecían distantes se convirtieron en puentes, porque al establecerlos, les enseñó que su amor exigía respeto mutuo. La experiencia de Manuel demuestra que los límites no separan,
sino que guían hacia vínculos más sanos. Establecerlos no es debilidad, sino acto de fe y coraje. Como lo vivió León, el amor que sabe poner límites confía en que Dios sanará lo que está fuera de nuestras manos. ¿Cómo hacerlo sin confrontar? Estos pasos sencillos pueden guiar el camino. Primero, reconocer lo que no es aceptable. Observar qué actitudes hieren, como el sarcasmo o la interrupción. Definir claramente qué no se tolerará más. Luego, hablar con claridad. Decir frases directas como merezco respeto, no aceptaré este tono. Con voz tranquila, sin señalar culpas. Después, ser coherente. Si se establece un límite, hay que sostenerlo. Si se dice que no se aceptarán interrupciones, detener la conversación cuando ocurran. Confiar en el amor. Al principio puede haber rechazo, no es culpa tuya. León afirmó que el amor que protege la dignidad no siempre es comprendido, pero deja una huella. Por último, apoyarse en la fe. Llevar a la oración las dudas. Pedir fuerza para mantenerse firme sin perder la ternura. Estos pasos no ofrecen una solución inmediata. A veces habrá incomodidad, pero cada límite sostenido expresa: me valoro lo suficiente para cuidarme, y te valoro lo suficiente para enseñarte a respetar. Ser coherente también enseña. El testimonio más fuerte es el que se vive. Enseñar con el ejemplo y mantener límites van de la mano. Ambas cosas exigen coherencia nacida de la fe. León compartió en una ocasión la historia de Antonio, un padre que había perdido el respeto de sus hijos. Discutía con ellos, les recordaba lo mucho que había hecho por la familia, hasta que, inspirado por aquellas enseñanzas, dejó de justificar. Respondía al desprecio con un simple merezco respeto, estaré aquí cuando deseen hablar. Luego se dedicó a vivir con coherencia, asistía a misa, servía a su comunidad. Y sus hijos comenzaron a acercarse de nuevo. La historia de Antonio enseña que la coherencia habla por sí sola. Vivir los propios valores y mantener los límites con amor es un ejemplo más potente que cualquier sermón. Es ser una persona de fe que ama sin perderse a sí misma. Este camino invita a dejar los enfrentamientos para abrazar una vida basada en la coherencia y en los límites saludables. No es fácil, pero es camino de fe. Como decía León Catotroce, el amor que vive en la verdad de Cristo no necesita gritos para defenderse. Se defiende con una vida fiel. Vive como testimonio. Pon límites con amor. Confía en que eso restaurará el respeto y regalará a tus hijos la presencia de un padre o una madre que camina en la verdad. Hay un vacío que muchos padres sienten y pocos nombran. Ese vacío aparece cuando los hijos, que alguna vez llenaron la casa con risas, necesidades y sueños, comienza a alejarse. No siempre con conflictos, muchas veces ocurre en silencio, con llamadas que no llegan, visitas cada vez más escasas, mensajes fríos. Te descubres esperando una señal de cariño, una palabra simple, un ¿cómo estás? Y cuando esa espera se alarga demasiado, el corazón duele, porque todo lo dado, amor, tiempo, sacrificios, parece haber sido olvidado. Este capítulo no señala culpables, busca comprender ese vacío y transformarlo. Se trata de liberarse de la necesidad constante de aprobación de los hijos, de construir una vida propia que dé sentido no por egoísmo, sino como reflejo de fe y dignidad. Siguiendo la sabiduría de León el Cuadragésimo, exploraremos dos lecciones esenciales. La verdadera libertad emocional empieza cuando se aprende a confiar plenamente en el amor de Dios. Un amor que no fluctúa según el juicio o la aprobación de los demás. A partir de ahí, se puede edificar una vida con sentido. Una vida que no se define solo por ser padre o madre, sino por ser un testimonio de dignidad que inspira. León, en una de sus reflexiones, expresó que el corazón que vive pendiente de la aprobación de los hombres permanece encadenado, pero el que descansa en Dios halla la verdadera libertad. La dependencia emocional es un lazo que no se ve, pero que puede atar con fuerza. No nace de repente, sino que se forma poco a poco, cuando sin darse cuenta, una persona comienza a vivir para sus hijos. Desde su nacimiento, todo gira en torno a su bienestar. Se deja de lado cualquier anhelo personal. Se aplazan deseos, se entrega todo sin medida porque así es el amor parental, una entrega constante. Durante años esa entrega parece justa, incluso hermosa. Sin embargo, con el paso del tiempo los hijos crecen, se independizan y empieza a notarse el vacío que dejan. Se esfuman las conversaciones frecuentes, las visitas se hacen raras, los gestos de cariño se vuelven escasos. En medio de esa ausencia surge una necesidad de validación a través de ellos.
Cada mensaje, cada visita, cada muestra de atención se vuelve esencial para sentirse valioso, y cuando no llegan, se experimenta un vacío que cala hondo, una sensación de no valer por sí mismo. En su encíclica Dignitas Aeterna, León compartió una idea sencilla pero poderosa. Quien necesita aplausos para seguir adelante se derrumba en cuanto llega el silencio, mientras que quien se llena con el amor de Dios permanece libre aún en soledad. Estas palabras iluminan una verdad que no se puede ignorar. El amor humano, aunque profundo, tiene límites. Los hijos no pueden ni deben ser el centro de todo el bienestar emocional de sus padres. Construir la propia valía en función de su atención es una posición frágil, porque el control queda en manos ajenas. Clara, una madre como tantas, dedicó su vida a sus 2 hijos. Tras la pérdida de su esposo, fue el único pilar de su hogar. Trabajaba como costurera, cocinaba cada noche, escuchaba con atención cada inquietud de sus hijos, pero al hacerse adultos comenzaron a alejarse. El mayor, ya ingeniero, casi no la visitaba. La menor profesora contestaba brevemente sus mensajes. Clara esperaba cada domingo con ilusión, pero muchas veces se encontraba sola frente a una mesa vacía. Todo su mundo se había construido en torno a ellos, y en su ausencia se sintió perdida. Durante una misa, Clara escuchó una frase de León que le tocó el corazón. El amor que depende de los hombres es frágil, pero el amor que descansa en Dios es eterno. En ese momento comprendió algo esencial. Sus hijos habían ocupado el centro de su vida, y esa dependencia la estaba dejando sin fuerzas. Decidió cambiar, no por rencor, sino por amor a sí misma y por su fe. Empezó a buscar su plenitud en Dios, y no en las acciones de sus hijos. Aprendió que su valor no se mide por la atención que recibe, sino por el amor que Dios le tiene. Liberarse emocionalmente significa confiar en ese amor divino, más allá de los vaivenes del afecto humano. No se trata de amar menos a los hijos, sino de no depender de ellos para encontrar sentido a la vida. Significa saber que, aunque su cercanía es deseada, el corazón debe tener su raíz en algo más firme, en Dios que no abandona ni condiciona. Así se vive con libertad, con dignidad, con paz. Dios entregó al ser humano un corazón capaz de amar y una dignidad destinada a la libertad. La paz verdadera es la que el mundo no puede ofrecer. Nace cuando uno decide confiar en él. Esta paz interior comienza con un cambio de mirada. En lugar de medir cuánto vales por las veces que tus hijos te llaman o visitan, se trata de comprender tu valor en la verdad divina. Fuiste creado a imagen de Dios, merecedor de amor y respeto no por lo que haces, sino por lo que eres. Este cambio no elimina el dolor de la distancia, pero lo transforma. Permite extrañar a los hijos sin que su ausencia determine quién eres. Permite amar sin exigir que ocupen el espacio que solo Dios puede llenar. Clara, cuya historia se relata con humildad, emprendió este camino al unirse a un grupo de oración en su parroquia. Allí, la oración comunitaria le dio consuelo. Cada mañana dedicaba unos minutos a rezar por sus hijos y por sí misma, pidiendo fuerza para vivir con sentido. Descubrió poco a poco que su alegría no dependía de la presencia de sus hijos. Comenzó a disfrutar de lo cotidiano, como leer, caminar o compartir una conversación entre amigos, y entonces ocurrió algo inesperado. Sus hijos, al verla vivir con entusiasmo y serenidad, empezaron a buscarla más, no porque ella lo exigiera, sino porque su libertad emocional los atraía. La experiencia de Clara revela una verdad profunda. Al soltar la dependencia emocional hacia los hijos, no solo se libera a uno mismo, sino que se ofrece un regalo valioso, la presencia de una madre o un padre que vive con dignidad. Esta libertad no significa frialdad, es una forma de amar más madura, que confía sin aferrarse. León, en una de sus reflexiones más cercanas al corazón humano, expresó que el amor que descansa en Dios no exige, inspira. Otra enseñanza importante surge de este camino: la necesidad de construir una vida con propósito, más allá del rol de madre o padre. Durante años, muchos padres han centrado su existencia únicamente en sus hijos, dejando a un lado sus deseos, amistades y sueños. Aunque es natural durante la crianza, al llegar el momento en que los hijos emprenden su camino, puede quedar un vacío difícil de llenar. Sin embargo, construir una vida propia no es egoísmo, sino un acto de fe. Es reconocer que Dios ha dado a cada persona talentos, aspiraciones y un sentido que va más allá de la paternidad. Luis, por ejemplo, dedicó su vida entera a sus 3 hijos. Trabajaba como contador,
pero siempre estaba presente en su día a día. Cuando los hijos crecieron y se marcharon, Luis quedó sumido en la soledad. Su hijo mayor casi no lo llamaba. Sus hijas, ocupadas con sus familias, lo visitaban de vez en cuando. Luis pasaba los días esperando una llamada, sintiéndose inútil. Fue entonces cuando, al leer una frase atribuida a León, su visión cambió por completo. La vida que Dios nos dio no termina cuando los hijos se van. Comienza de nuevo cuando descubrimos su propósito en nosotros. Animado por esas palabras, Luis se inscribió en un taller de carpintería. Un deseo de años, comenzó a colaborar en la parroquia como voluntario y retomó amistades del pasado. Su vida recuperó el color, y de forma inesperada sus hijos empezaron a interesarse por él. Querían conocer sus actividades, sus nuevas relaciones. No era él quien los buscaba con ansiedad, sino que su vida renovada los atraía. La historia de Luis deja claro que formar una vida propia no significa alejarse de los hijos, sino reencontrarse con uno mismo. Es una muestra de fe, una forma de seguir siendo una persona plena, con ilusiones y misión. Y ese testimonio, como lo vivió León en tantos encuentros con los fieles, genera respeto, no porque se imponga, sino porque se vive. ¿Cómo comenzar ese camino? No hace falta dar pasos gigantes, basta con pequeñas decisiones diarias que reflejen la fe y la dignidad que habitan en ti. Desde la visión del Santo Padre Loen, se presentan algunas acciones claras para quienes sienten el peso del vacío interior. Primero, aceptar esa sensación de vacío es esencial. No se debe ignorar el dolor que produce la distancia. Se invita a llevar ese sufrimiento ante el Señor, pidiéndole que revele el propósito que aún queda por cumplir. Como ha dicho el Santo Padre Loen, Dios usa ese vacío como espacio para manifestar su amor. Después, es valioso reconectarse con los deseos que un día encendieron el alma. Puede ser pintar, escribir o aprender algo nuevo. Basta con dedicar unos momentos cada día a esa actividad, aunque parezca pequeña. También es importante mantener lazos de amistad. Volver a contactar con personas cercanas o participar en grupos de la parroquia permite recordar que uno tiene una identidad más allá de ser padre o madre. Se recomienda hallar alegría en lo sencillo. Una caminata, una lectura, una taza de café pueden ser regalos que nos anclan al presente. En vez de esperar que algo cambie, se aprende a vivir el ahora. La confianza en Dios se vuelve clave. Dedicar tiempo a la oración fortalece el corazón y permite reconocer que en Él se encuentra la plenitud, incluso en medio del silencio del mundo. Como lo ha expresado Loen, en Dios el corazón encuentra su hogar, incluso cuando el mundo calla. Estas recomendaciones no resolverán el vacío de forma inmediata, pero sí guían hacia una vida más llena de sentido. Elegir vivir con propósito es afirmar con el alma: merezco alegría, merezco propósito, merezco ser completo. Y esa convicción, vivida con fe, no solo transforma el corazón, sino también la manera en que los hijos perciben a sus padres. Tener una vida plena se convierte en un testimonio. La libertad interior y el camino propio son inseparables. Ambas cosas requieren confiar en que Dios ha creado a cada persona para más que simplemente buscar aceptación. En un encuentro reciente, el Papa Loen compartió el testimonio de Rosa, una madre que se sentía sola porque sus hijos adultos ya no la buscaban. Su vida giraba en torno a esa espera hasta que decidió cambiar. Comenzó a pintar, colaboró en su parroquia y redescubrió el gozo de vivir. Sus hijos, al ver esa transformación, comenzaron a acercarse de nuevo, no por compromiso, sino porque la admiraban. Este testimonio enseña que vivir con plenitud no es solo una sanación personal, también inspira a los hijos a ver a sus padres como personas completas, merecedoras de respeto. El alma que vive con la alegría de Dios no necesita ser buscada, es naturalmente encontrada por quienes la aman. Este mensaje invita a soltar la dependencia emocional, no como un rechazo a los hijos, sino como un acto de amor hacia uno mismo y hacia ellos. Es un camino exigente, pero lleno de fe. Loen ha recordado que la vida es un don para ser vivido, no para ser puesto en pausa. Por eso se anima a construir una vida con sentido, apoyada en el amor de Dios. Así se descubre que el respeto verdadero no depende de los demás, sino de la plenitud con la que se vive. Respira profundo. No estás solo. La fe te acompaña, la iglesia te sostiene y las enseñanzas de Loen te guían. Da el paso siguiente con firmeza. Deja atrás la carga de la espera. Vive con intención y confía en que, al hacerlo, no solo hallarás paz, sino que también ofrecerás a tus hijos el regalo de ver a un padre o madre lleno de la luz de Dios.
El amor de los padres es naturalmente generoso. Desde el comienzo se entrega todo: tiempo, fuerzas, paciencia y sueños. Se hace sin pedir nada a cambio. Amar así es darse por completo. Pero con el tiempo muchos padres experimentan el dolor de no sentirse valorados. Dar sin medida, sin ser reconocidos, puede llevar a perderse a uno mismo. Cuando el amor no encuentra gratitud, cuando los sacrificios se ignoran, el corazón se llena de heridas. Este mensaje final del camino aborda cómo seguir dando sin perder la dignidad. Cómo perdonar sin dejar de ser uno mismo. No se trata de alejarse de los hijos, sino de vivir en la verdad de la propia identidad. Inspirados por la figura de Logen, primer pontífice estadounidense elegido el 8 de mayo de 2025 para guiar a más de 1.000 millones de católicos, se destacan dos enseñanzas clave. La primera, detenerse cuando no hay gratitud porque el amor auténtico no exige sacrificios vacíos. Perdonar es un acto de liberación, pero no significa permitir nuevas heridas. Según el Papa León, el amor que no protege la dignidad de quien lo ofrece es solo una sombra. El verdadero amor actúa con conciencia, perdona con firmeza y brilla con la luz de Cristo. Estas palabras nos invitan a iniciar un camino de respeto que comienza por uno mismo. No se trata de dejar de dar, sino de dejar de ofrecer sin ser valorados. Dar es noble. Muchos padres lo hacen a diario, entregan tiempo, escuchan, ofrecen ayuda, guardan silencio para mantener la paz. Lo hacen con amor, pero con el tiempo notan algo. Los hijos piden, exigen y el agradecimiento desaparece. Extienden la mano y reciben indiferencia. Abren el corazón y encuentran frialdad. Ese desequilibrio cansa. Dar sin ser valorado puede hacer que una persona se sienta invisible. León, en su encíclica Dignitas Aeterna, enseña que lo que se ofrece sin juicio pierde su virtud. El amor debe ser generoso, sí, pero también justo. No se trata de cerrar el corazón, sino de actuar con discernimiento, dando amor y ayuda solo cuando hay respeto y gratitud. Eso no es egoísmo, es amor verdadero. También hacia uno mismo. Es una forma de enseñar a los hijos que el amor de un padre o madre no es automático ni inagotable. Es un regalo valioso. Pensemos en Carmen, madre entregada, enfermera dedicada. Ahorra para los estudios de sus hijos. Los apoya incluso cuando ya son adultos. Pero ellos la ven como un recurso. El mayor pide dinero sin dar explicaciones. La menor exige su presencia sin mostrar gratitud. Carmen sigue dando por amor, pero se siente vacía. Un día escucha las palabras del Papa: el amor que no es valorado es carga. Da con el corazón, pero con razón. Entonces decide actuar. Cuando su hijo vuelve a pedir dinero, responde ayudo con gratitud. Cuando su hija demanda tiempo, dice, estoy aquí con respeto. Al principio sus hijos se sorprenden, pero con el tiempo la valoran más. Su amor ahora tiene límites. La experiencia de Carmen muestra que dar sin conciencia debilita el amor. En cambio, actuar con claridad enseña que el amor es un regalo, no una obligación. Eso inspira respeto no porque se imponga, sino porque se vive. Perdonar no significa desaparecer. El mayor dolor muchas veces viene de quienes más se ama. Las palabras hirientes de un hijo, su indiferencia, pueden doler más que cualquier otra cosa. El impulso natural es perdonar porque el rencor enferma. Se perdona por amor para proteger el vínculo, y eso es bueno. El perdón es un acto de fe que libera. Pero perdonar no es negar lo que pasó. No es aceptar más heridas ni permitir que se pierda el respeto. En una audiencia, León afirmó, perdonar es soltar la piedra, pero no pisar la misma espina. El perdón libera, la dignidad protege. Perdonar con conciencia es desear el bien del otro sin aceptar más daño. Es amar a los hijos, pero también amarse lo suficiente para decir, no aceptaré más dolor. Recordemos a Rafael, padre amoroso siempre presente. Apoya a su hijo en todo momento, pero el hijo ya adulto se comporta con frialdad, lo critica, lo ignora. Rafael perdona en silencio esperando un cambio que no llega. Las heridas se acumulan hasta que un día, tras leer a León, decide actuar. Escribe a su hijo, te amo y te perdono, pero no aceptaré este trato, merezco respeto. Luego da un paso atrás. Deja de estar disponible todo el tiempo. El hijo al principio se resiste, pero luego regresa más humilde porque la firmeza de su padre le muestra que su amor tiene valor. La historia de Rafael muestra que es el perdón, pero no es olvidar el dolor. Es liberarse sin permitir que la herida se repita. Es un acto de fe que confía en que Dios sanará y un acto de dignidad que protege el corazón.
Entonces, ¿cómo dar y perdonar con conciencia? Requiere fe y también valentía. Aquí hay pasos prácticos presentados desde la enseñanza de León. Primero, examina tu forma de entregar. Antes de ofrecer algo, pregúntate si existe gratitud. Si no la hay, expresa con calma. Ayudo con reconocimiento. Segundo, establece límites claros. Si alguien te hiere, responde con firmeza. No aceptaré esto. Estoy aquí con respeto. Sé claro, directo y mantén el amor en tu actitud. Tercero, perdona con intención. Hazlo en la oración, pero sin permitir que el daño continúe. León enseña: el perdón es para el alma, la dignidad para la vida. Cuarto, protege tu interior. Dedica tiempo a la oración y a lo que te fortalece. Así puedes entregar y perdonar sin perder tu centro. Quinto, confía en Dios. Llévale tus heridas. Pide gracia para perdonar y fuerza para mantener tu dignidad. Estos pasos no transforman a tus hijos de inmediato. Pueden resistirse, pero cada gesto consciente afirma: merezco respeto. Mi amor tiene valor. Ese mensaje empieza a cambiar la relación. La dignidad actúa como luz. Cuando das y perdonas desde la conciencia, reflejas a Cristo. León recordó el caso de Elena, una madre ignorada por sus hijos. Entregaba todo y perdonaba siempre, pero se sentía vacía. Inspirada por León, decidió decir no a exigencias sin gratitud y comenzó a poner límites, aunque siguió perdonando. Con el tiempo sus hijos la respetaron, no por deber, sino por lo que veían en ella. La historia de Elena enseña que la dignidad es luz. Dar y perdonar con conciencia no solo sana tu corazón, sino que genera respeto. León afirmó: el amor que brilla con la verdad de Cristo es reverenciado. Este capítulo concluye una etapa, pero abre otra. Has aprendido a reconocer tu dolor, a vivir como ejemplo, a buscar libertad emocional y ahora a entregar y perdonar desde la conciencia. Guiado por León, entiendes que el respeto nace en ti, en cómo te amas y te valoras. Respira con calma. No estás solo. Tienes tu fe, la comunidad y el ejemplo de Cristo. Da con conciencia, perdona con dignidad y confía en que Dios actúa en tu corazón y en el de tus hijos. León lo expresó así: el hombre que camina en la verdad es respetado. Que estas palabras te acompañen. El respeto no se exige. Nace cuando tu vida brilla con la luz de tu dignidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado el valor de tu dignidad, te invitamos a quedarte con nosotros. Dale me gusta si este contenido te ha sido útil. Deja tu comentario para compartir tu experiencia o tu reflexión. Y suscríbete para seguir caminando juntos en la luz de Cristo. Tu voz y tu fe hacen crecer esta comunidad. Aquí no estás solo. Aquí caminamos con la verdad, con respeto y con esperanza.